en un pequeño pueblo polvoriento de las afueras de Ayacucho, donde las casas de adobe se apretaban unas contra otras como si buscaran consuelo del frío nocturno, vivía la familia de don Evaristo. Era un hombre de manos curtidas, espalda encorvada y mirada cansada, que había trabajado toda su vida en la construcción, levantando techos ajenos mientras el suyo apenas resistía las lluvias. La rutina en su casa era sencilla. Su esposa Dominga, 2 nueras jóvenes, un par de nietos revoltosos y él mismo, que a pesar de sus años seguía cargando sacos de cemento para que no faltara un pan en la mesa. La cocina era el corazón de aquella vivienda. Allí, entre ollas de barro y el olor persistente de leña quemada, se escuchaban las voces que narraban las penas y también las pequeñas alegrías de la familia. Sin embargo, lo que más marcaba el ritmo de sus días era la lucha contra la pobreza, esa compañera silenciosa que parecía sentarse a la mesa con ellos cada noche. «¿Qué vamos a cocinar hoy, Mala?», preguntó Lourdes, la nuera mayor, mientras removía con una cuchara de palo una olla medio vacía. «Espera a que llegue la suegra», respondió Julia, la cuñada Meno. «Ella decidirá qué preparar. Ya sabes cómo es». Dominga entró en la cocina con paso lento, cargando un costal pequeño de harina que había comprado en la tiendita de don Hilario, al fiado como casi siempre. Su voz se quebró un poco cuando dijo: «Aquí tienen, nueras. Es apenas 1 kilo de harina, pero háganlo rendir. No quiero que se desperdicie nada. ¿Me escucharon? Ayer 4 panes terminaron en la basura y me dolió en el alma. Su esposo se mata trabajando para traer la comida». El silencio llenó la cocina por un momento. Lourdes bajó la cabeza. Julia mordió sus labios. Sabían que no había sido descuido, sino la tristeza de ver cómo todo se echaba a perder por el calor que hacía que la comida se dañara en pocas horas. «Entonces hoy solo habrá pan», dijo Lourdes con voz baja. «¿Nada de verdura?», preguntó Dominga con un dejo de reproche. «Yo pedí que no trajeran», intervino Julia. «La papa de anoche sigue intacta. Nadie la tocó. La calentaremos y comeremos con eso». Y así pasaban los días en esa casa. Pan duro con papa recalentada, agua tibia en un cántaro de barro y la sensación constante de que algo faltaba. No era solo comida, era dignidad, era alivio. Ramiro, el hijo mayor, había emigrado a Lima en busca de mejores oportunidades, pero apenas mandaba algo de dinero de vez en cuando. La carga caía casi por completo sobre Evaristo y sobre el hijo menor, Julián, que trabajaba largas jornadas en la chacra ajena para traer algunas monedas. Una tarde, Julia entró con su bebé en brazos. El pequeño lloraba con desesperación, moviendo las piernitas en el aire. «¡Ay, este niño no para!», exclamó. «Dale de mamar, cuñada, que ya no puedo con su llanto». «Pero, ¿cómo voy a darle yo?», respondió Lourdes, acariciando su propio vientre abultado. «Estoy embarazada, no debo. Además, tu hijo ya tiene 1 año, debería empezar con comida». Decidieron hervir leche, aunque sabían que era un lujo. La olla desprendía un vapor espeso y el olor dulce llenaba la cocina. Sin embargo, cuando la leche empezó a cortarse por el calor, el corazón de todas se hundió.
El líquido blanco se transformó en grumos ácidos. Julia casi lloró. No, todo un litro perdido. Dominga llegó corriendo al escuchar el alboroto. ¿Qué pasó aquí?, preguntó con severidad. Se cortó la leche, suegra, dijo Lourdes con un hilo de voz. Todo se arruinó. El silencio se volvió pesado. La suegra se llevó la mano al pecho como si de verdad aquel desperdicio fuera un golpe directo al corazón. Entonces Julia, con tono esperanzado, murmuró: «Deberíamos comprar un refrigerador. Así no se malograría la leche ni el pan. Tendríamos agua fría. Sería otra cosa. Sí, un refri ya no es lujo, es necesidad», añadió Lourdes, tratando de animar a su suegra. Dominga suspiró profundamente. Sus ojos se endurecieron al responder: «Eso son cosas para ricos. Nosotros nacimos pobres, y lo pobre se vive como viene. No hay refri que aguante en esta casa, hijas». Pero, en lo profundo de su corazón, ella también soñaba con abrir una puerta blanca y ver dentro frutas frescas, agua helada y comida que no se echara a perder. Sin embargo, ese sueño le parecía tan lejano como el mar que nunca había visto. La rutina de la casa continuaba marcada por la escasez. Aquel calor insoportable hacía que el pan se secara como piedra en cuestión de horas. La leche se dañaba, las verduras se llenaban de moscas y hasta el agua del cántaro sabía rancia. Una tarde, Julián llegó agotado del campo. Su camisa estaba empapada de sudor y traía en las manos apenas unas cuantas monedas. Al ver la olla en la mesa, la destapó con ilusión, esperando al menos un guiso que le devolviera fuerzas. Pero el olor a verdura pasada lo hizo retroceder. «¡Esto ya no es comida!», gritó, dejando caer la tapa con un golpe seco. «¿Por qué cocinaron esto?». Lourdes se encogió de hombros. Julia no respondió. No era que no quisieran, era que no había otra cosa. El estómago de todos rugía, pero más rugía la impotencia. Julián se pasó las manos por la cara y con la voz quebrada murmuró: «Trabajo de sol a sol y no puedo ni darle comida decente a mi familia. ¿De qué sirve entonces?». La tensión se volvía costumbre. Incluso los niños, que deberían correr y reír sin preocupaciones, empezaban a notarlo. Puja, la hija mayor de Lourdes, tenía apenas 6 años, pero ya entendía que en su casa no había lo que en otras sí. Una mañana, mientras jugaba con un sobre de refresco de colores, le rogó a su madre: «Mamá, quiero tomarlo con agua fría, como en la casa de la vecina». El pedido, inocente y sencillo, desató la frustración de su madre. Con cansancio acumulado y la presión de los días, Lourdes la reprendió con un manazo: «Ya basta con tus caprichos. Aquí no hay agua fría. Entiende». La niña rompió en llanto, y aquel llanto fue un cuchillo en el corazón de todos. Dominga, la abuela, trató de consolarla sin palabras, solo acariciándole el cabello. Pero fue Julia, la cuñada más joven, quien se inclinó y con ternura le susurró: «No llores, Puja, te lo prometo. Muy pronto en esta casa también tendremos un refrigerador». Esa promesa, hecha casi como un consuelo, encendió una chispa en medio de la desesperanza. Esa misma noche, cuando todos dormían, Julia y Lourdes se quedaron conversando a la luz temblorosa de una vela. «Si seguimos así, los niños van a enfermarse», dijo Julia, abrazando a su bebé. «Lo sé, hermana, pero
¿De dónde vamos a sacar dinero para algo tan caro?, respondió Lourdes, con una mezcla de resignación y miedo. Julia guardó silencio un instante y luego, con los ojos firmes, declaró: «De nuestro trabajo, aunque sea limpiando casas ajenas, cocinando, lavando ropa, no importa. Pero no podemos seguir viendo cómo todo se echa a perder y cómo los niños sufren». Lourdes la miró, incrédula, pero poco a poco su mirada se transformó en decisión. Era cierto, no podían esperar más milagros. Si querían un cambio, tendrían que provocarlo ellas mismas. Al día siguiente, muy temprano, mientras Dominga aún dormía, las dos mujeres salieron al pueblo, tocaron puertas, se ofrecieron como ayudantes en las casas más grandes, esas con rejas altas y ventanas relucientes que siempre habían mirado desde lejos. Al principio, algunas señoras las rechazaron con indiferencia, pero otras, viendo la necesidad en sus ojos, aceptaron. Julia empezó a lavar platos en una cocina donde el olor a pollo al horno la hacía tragar saliva. Lourdes fregaba pisos de mármol que reflejaban su cansancio como un espejo. En cada tarea, recordaban la promesa a Puja y la idea de un refrigerador que las motivaba a seguir, aunque los pies dolieran y las manos se agrietaran. Mientras tanto, en casa, Dominga se dedicaba a coser ropa para vender en el mercado. Sus dedos, aunque viejos, aún sabían moverse con destreza entre agujas e hilos. Cada puntada era también un acto de esperanza, aunque ella lo ocultara detrás de un ceño fruncido. Pasaron semanas así. Las mujeres regresaban tarde, con el cabello enredado y las manos rojas, pero también con unas cuantas monedas que guardaban en una lata escondida bajo el colchón. Julián, al darse cuenta de lo que tramaban, al inicio se enojó. ¿Cómo se les ocurre trabajar así, en su estado? «Mira, Lourdes está embarazada», reclamó. Pero luego, al ver la firmeza en sus miradas, comprendió que no era un capricho, sino una necesidad. Decidió entonces aportar también. En lugar de gastar en cigarros o en la cantina, guardaba cada sol en la misma lata. Poco a poco, la lata comenzó a pesar más. Cada moneda que caía en su interior sonaba como un paso hacia el sueño compartido. Y en las noches, cuando todos se reunían alrededor de la mesa de madera desgastada, no solo hablaban de cansancio y penurias, también se permitían imaginar: «Con el refri podremos guardar fruta fresca y agua fría para cuando lleguen cansados, hasta helados para los niños». Esos sueños eran alimento para el alma. El tiempo se volvió un aliado extraño. Los días parecían eternos en el trabajo, pero las semanas corrían rápidas cuando abrían la lata y veían cómo aumentaban las monedas. Cada domingo por la noche, después de cenar lo poco que había, se reunían todos en torno a la mesa y volcaban el contenido metálico sobre un mantel raído. Los niños jugaban a contar las monedas como si fueran fichas doradas de algún tesoro, mientras Dominga, con gesto serio, anotaba la suma en una libreta vieja. Aquella libreta, manchada por el tiempo, se convirtió en el símbolo de la esperanza. Cada cifra escrita era un peldaño más hacia el sueño del refrigerador. En medio de tanta carencia, aquel ritual familiar los unía como nunca antes. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que avanzaban juntos hacia algo grande, algo que no se podía medir solo en soles, sino en dignidad. No obstante, el camino no estaba libre de tropiezos. Una mañana,
Julia regresó del trabajo con los ojos hinchados. Había pasado horas fregando platos y, cuando pidió su pago, la señora le dijo con frialdad: «Hoy no hay dinero. Considéralo como práctica». Julia apretó los labios para no llorar frente a ella, pero en cuanto salió a la calle, las lágrimas corrieron. Llegó a casa con las manos vacías y el corazón hecho trizas. Lourdes la recibió con un abrazo. «No te preocupes, hermana. Esa mujer no sabe lo que vale tu esfuerzo, pero nosotros sí lo sabemos». Dominga, al escuchar lo ocurrido, sacó del bolsillo unas pocas monedas que guardaba para comprar medicinas y las dejó caer en la lata. «Hoy aporto yo». «No dejemos que nos quiten la ilusión», dijo, con una firmeza que sorprendió a todos. En medio de las dificultades, la familia aprendió a sostenerse unos a otros. Julián, que al inicio se mostraba reacio, empezó a sentir orgullo por las mujeres de su casa. Las veía regresar agotadas, con el cabello pegado por el sudor y las manos llenas de jabón, y en su interior algo se movía. Un respeto nuevo, una admiración silenciosa. A veces, en las noches, mientras todos dormían, él sacaba la lata y la agitaba suavemente, escuchando ese sonido metálico que ya no le parecía solo dinero, sino esperanza acumulada. Se juraba a sí mismo que jamás dejaría de trabajar, que haría lo que fuera necesario para que sus hijos no crecieran con la misma resignación que él había aprendido de niño. El día que fueron a la tienda del pueblo a preguntar el precio de un refrigerador, fue como asomarse a otro mundo. El vendedor, un hombre de bigote fino y voz engolada, los miró con cierto desdén cuando preguntaron por el más pequeño. «Ese cuesta 1000 soles», respondió, cruzando los brazos. Julia tragó saliva. 1000 soles era una montaña de dinero, casi un imposible. Pero al mirar a Lourdes y a Julián, vio en sus rostros que no había marcha atrás. Podría tardar meses, incluso un año entero, pero lo lograrían. Salieron de la tienda sin comprar nada, pero con la decisión más fuerte que nunca. En el camino de regreso, Puja, que había escuchado todo, preguntó con ingenuidad: «¿Y cuándo vamos a tener nuestro refri, mamá?». Lourdes la levantó en brazos, le dio un beso en la frente y contestó: «Pronto, hijita, pronto». Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia. Hubo días en que parecía imposible seguir. Lluvias que inundaban el camino de tierra, enfermedades que vaciaban los bolsillos, madrugadas enteras sin dormir por cuidar a los niños. Pero cada obstáculo era una razón más para no rendirse. Cuando la tentación de gastar las monedas en otra cosa aparecía en pan dulce, en un par de zapatos nuevos, Dominga repetía como un mantra: «Esto no es solo un refri. Esto es nuestra lucha contra la miseria». Y todos callaban, respetando esas palabras que sonaban casi sagradas. La lata ya no era suficiente para guardar el dinero. Tuvieron que cambiarla por una caja de madera con candado. Cada vez que la abrían, la esperanza crecía. Cada vez que la cerraban, sentían que guardaban no solo monedas, sino también el futuro que estaban construyendo juntos. El día esperado llegó casi sin que se dieran cuenta. Una tarde, al volcar las monedas sobre el mantel, la suma alcanzó la cifra mágica: 1000 soles. Nadie lo podía creer. Julia lloró al verlo escrito en la libreta. Lourdes apretó las manos de su hija. Julián sonrió después de mucho tiempo. Y Dominga, con la voz quebrada, dijo:
Es la primera vez en mi vida que veo tanto dinero junto, y no porque nos lo regalen, sino porque lo hemos sudado todos. Esa misma semana, Julián pidió permiso en la chacra y, acompañado de sus hermanas y su madre, caminaron hasta la tienda del pueblo. El camino polvoriento parecía más corto, como si los pies no pesaran lo mismo. Entraron a la tienda con la frente en alto y pidieron ver el refrigerador que tanto habían soñado. El vendedor, sorprendido, los atendió con otra actitud. No estaban pidiendo fiado. Estaban pagando al contado. Cuando el camión descargó el aparato frente a su casa, todo el vecindario salió a mirar. Un refrigerador blanco, reluciente, con esa fragancia a nuevo que parecía anunciar un futuro distinto. Los niños saltaron de alegría. Dominga se persignó varias veces, y Julián pasó la mano por la puerta como quien acaricia un trofeo ganado con sangre y sudor. ¡Qué grande es!, exclamó Puja, con los ojos brillantes. ¿Ya puedo tomar agua fría? Todos rieron, pero era una risa nueva, ligera, que no conocían desde hacía tiempo. Cuando por fin conectaron el aparato y escucharon el zumbido constante de su motor, se miraron entre sí con la emoción de quien presencia un milagro. Para algunos era solo un electrodoméstico. Para ellos era el símbolo de que, aún en la pobreza, podían conquistar algo con unidad y sacrificio. La primera vez que bebieron agua helada de un vaso de vidrio, el silencio se apoderó del cuarto. Era como si aquel líquido transparente llevara dentro todo el esfuerzo de los últimos meses. Dominga tomó un sorbo y cerró los ojos. En su rostro se dibujó una sonrisa que hacía años no aparecía. Esto es un regalo de Dios, susurró. Julia guardó leche fresca sin miedo a que se arruinara, Lourdes colocó frutas en la repisa y Julián prometió comprar carne para el domingo. Los niños, emocionados, pedían helados y jugos, y la casa entera se llenaba de una alegría sencilla, pero profunda. Ya no se trataba de lo que había dentro del refrigerador, sino de lo que representaba. La certeza de que podían aspirar a más, de que sus sueños no estaban prohibidos. Con el paso de los días, el refri se volvió un testigo silencioso de la transformación familiar. Los enojos se volvieron menos frecuentes. Las conversaciones giraban en torno a nuevos planes. Ahorrar para una radio, quizás para arreglar el techo, tal vez para comprar cuadernos extra para los niños. Dominga, que siempre había repetido que los pobres nacen pobres y así se mueren, empezó a decir otra cosa. Si pudimos con esto, podremos con más. Sus palabras, antes duras como piedra, ahora tenían la suavidad de la esperanza. Los niños crecían viendo que los sueños podían cumplirse si se trabajaba en conjunto. Y eso les dio una lección más grande que cualquier clase en la escuela. Al final, aquel refrigerador no fue solo un electrodoméstico, fue un símbolo de lucha, de fe y de amor. Representó cada gota de sudor, cada lágrima tragada en silencio, cada moneda que se negó a gastarse en algo trivial. Enseñó a la familia que, aún en medio de la pobreza, la unión y la constancia podían abrir la puerta a un futuro distinto. Porque a veces, lo que parece un lujo para unos, para otros, significa la dignidad recuperada. Y la moraleja que quedó grabada en sus corazones fue clara. Los sueños no se miden por su tamaño, sino por la fuerza con que una familia se une para alcanzarlos.
Un refrigerador en aquella casa humilde fue como conquistar un mundo entero.